Algunas escenas en este programa han sido dramatizadas. En Houston, Texas, sonaron disparos en una noche de otoño. En la búsqueda del pistolero, los investigadores solo encontraron historias confusas y vagos rumores. Cuando el asesino puso la mira en uno de los suyos, los fiscales trabajarían sin descanso para obtener justicia para un compañero caído. Los fiscales, en busca de la justicia. Un compañero caído. Cuando un fiscal de distrito adjunto fue apaleado, el fiscal de distrito Chuck Rosenthal y la comunidad policíaca de Houston tuvieron que actuar rápido para detener al asesino. Pensamos que era una situación urgente por lo aleatorio del acto. Esto atrajo la atención del vecindario y de toda la comunidad. Querían saber quién era el responsable de esto y llevarlo a la justicia antes de que lastimara a otros compañeros. La noche del 18 de septiembre de 1996, Sean Carruthers y su amigo Gil Epstein dejaron el centro comunitario judío de Houston después de una tarde de baloncesto. Habían estado jugando semanalmente durante los 2 últimos años. Fuera del edificio, los dos caminaron en direcciones diferentes hacia sus autos. Momentos más tarde, en el estacionamiento, Carruthers vio a 2 hombres en bicicleta. Nada parecía anormal, así que siguió caminando por el estacionamiento hacia su auto. Luego, un hombre se acercó a su auto y sacó un arma. Le exigió la billetera a Carruthers. Oye, viejo, baja la ventanilla y dame el dinero. Vamos, dámelo, viejo. Dame tu dinero ahora. Está bien, está bien, está bien. ¡Deprisa, está vamos! Está bien, ya te lo voy a dar. ¿Esto es todo lo que tienes? Es lo que tengo. Vamos, sé que tienes más dinero allí, vamos. Carruthers encontró $5 dentro del cenicero. Aquí están, tómalos. Vete de aquí. El ladrón le ordenó que se marchara. Date prisa. En vez de eso, él condujo fuera de la vista del ladrón y volvió al centro comunitario. Le pidió al recepcionista que llamara a la policía. Luego volvió al estacionamiento para ver si estaba su amigo. Al principio el estacionamiento lucía vacío. Luego Carruthers divisó al hombre que le robó junto con otro hombre que había visto antes. Ellos estaban cerca del auto de Gil Epstein. Él trató de llamar su atención, esperando espantar a los ladrones y alertar a cualquier policía que llegara. La táctica enfureció a los atacantes. Uno de los hombres subió a su bicicleta y condujo directamente hacia el auto de Carruthers. El hombre que iba en la bicicleta trató de virar a último momento, pero fue golpeado y lanzado al piso. No parecía el mismo que le había robado antes. Finalmente, el atacante escapó. Carruthers había perdido de vista al otro hombre, el que le había robado. Entonces volvió al vestíbulo para asegurarse de que la policía estuviese en camino. ¿Dónde está la policía? La guardia de seguridad del centro dijo que había escuchado disparos en el estacionamiento. Vamos, date prisa. Escuché disparos, vamos. No te alejes.
Hola, estamos en el centro comunitario judío y oímos unos disparos. Carruthers y el recepcionista volvieron afuera. El hombre encontró a su amigo, Gil Epstein, en el asiento trasero de su auto. Salí, abrí la puerta y Gil estaba en el asiento. Tenía una herida de bala en la cabeza. Comprobamos si tenía pulso y lo tenía. Su corazón latía. Poco después de esto, yo diría tal vez un minuto o un minuto y medio después, llegó la policía. Epstein aún estaba vivo, así que lo llevaron de inmediato al hospital. Carruthers describió al hombre que le había robado, pero le dijo a la policía que no había visto bien al hombre que había golpeado con su auto. Creo que no lo vi bien, incluso mientras venía hacia mi auto, mientras lo golpeé, mientras se levantó y me apuntó con su arma. La guardia de seguridad del centro le dijo a los oficiales que había logrado ver brevemente a los atacantes en el estacionamiento. La policía procesó la escena del crimen, temiendo que las tormentas de lluvias intermitentes destruyeran las evidencias. La difícil tarea fue liderada por el sargento de la policía de Houston, Hap Meyer. En la escena, el clima era malo y sabíamos que iba a llover un poco más. El pronóstico decía que vendrían más lluvias fuertes, por lo que recogimos una pequeña parte de las evidencias que estaban afuera. La sangre y salpicaduras de sangre ya habían desaparecido en el momento en que llegamos allí, pero encontramos una bala calibre 38 percutada fuera de la puerta del chofer. La policía envió las evidencias al laboratorio de balística para hacerles pruebas. Para ayudar a rastrear a los atacantes, llamaron a un sabueso a la escena. Ellos salieron y tomaron muestras de olor de las bicicletas. El oficial las había cubierto, así que ellos las destaparon, tomaron pequeños pedazos de gas estéril y las frotaron sobre el área del asiento, lugar en donde normalmente se encontrarían huellas digitales. Luego les mostraron la esencia a su perro. El sabueso condujo a los oficiales hacia la estela del sospechoso de la escena del crimen. Ellos fueron con el perro por la vecindad y cubrieron aproximadamente 1 kilómetro de distancia de la escena hasta una pizzería, donde perdieron la pista. Fuera de la pizzería había una cabina telefónica. Incapaz de seguir rastreando al sospechoso, el sargento Meyer fue al hospital para saber el estado de Epstein. Hablamos con el doctor que había atendido al señor Epstein, que también lo había pronunciado muerto, y estaba muy consternado. Se notaba que estaba muy afligido. Le preguntamos qué le pasaba y él nos dijo que Gil Epstein era un amigo muy cercano y que estaba muy consternado por tener que verlo allí y tratarlo por algo como eso. La muerte de Gil Epstein convirtió el caso en una investigación de asesinato. Su padre, Baruch Epstein, recuerda esa noche. A las 2:55 a.m., mis parientes políticos llamaron a mi puerta y cuando abrí les pregunté, ¿qué hacen aquí? Luego dijeron que había habido un accidente en Houston y que Gil estaba herido. Luego ellos me dieron el teléfono celular y mi nuera me dijo que de hecho había sido asesinado. Epstein era un fiscal de distrito adjunto de la Fiscalía del Condado de Fort Bend y trabajaba bajo el mando del fiscal de distrito John Healy.
Gil Epstein llegó a nuestra oficina como interno en 1994. Tenía una verdadera chispa de energía y un ingenio rápido, y la clase de personalidad que buscábamos en un fiscal. Tenía muchas virtudes. Durante la tarde del 18 de septiembre de 1996 recibí una llamada de un amigo cercano que era abogado defensor y conocía muy bien a Gil. Me llamó para decirme que Gil había sido apaleado. Nos fuimos al hospital y esperábamos que sobreviviera. Y cuando nos dimos cuenta de que había fallecido, hubo muchas lágrimas en esa habitación. Mucha gente lloraba. Al procesar el auto de Epstein, los técnicos localizaron un casquillo de bala. Este había salido de la víctima, pasó por el interior del auto y se detuvo en la cajuela. Una vara de trayectoria fue insertada en el agujero creado por la bala. La vara indicó el camino de esta, sugiriendo que la bala fue disparada desde el asiento delantero del copiloto. Los técnicos recolectaron 2 casquillos calibre 38 del piso del auto. Si las balas fueron disparadas desde dentro del vehículo, el hombre que Sean Carruthers vio saliendo del auto probablemente era el asesino. División de homicidios. En la comisaría, Carruthers trató de identificar a los hombres que había visto en el estacionamiento la noche que abalieron a su amigo. Y al mirar las fotos, no encontró a nadie parecido a alguno de los hombres. Carruthers trabajó con la dibujante de la policía para obtener un retrato hablado del hombre de la bicicleta a quien había golpeado. Los detectives creían que este hombre era el asesino de Gil Epstein. Carruthers estaba frustrado por no recordar todos los detalles. Sentí que si lo hubiese visto mejor, si no hubiese estado tan oscuro y si no hubiese estado tan nervioso como lo estaba, tal vez de verdad no sentía que fuese tan confiable como quería serlo. Pero los oficiales de policía me apoyaron. Me dijeron, los recuerdos están allí, solo toma las cosas con calma y dinos exactamente lo que recuerdas. El bosquejo era inexacto. Cuando la policía me hizo preguntas acerca de uno de ellos, pensé que era latino o que también podía haber sido blanco. Con el único testigo ocular, incapaz de darle a las autoridades una buena descripción del arma, el sargento Meyer comenzó a buscar a posibles sospechosos en el pasado de la víctima. Sí, sabíamos que el señor Epstein era fiscal de distrito del condado de Fort Bend. Así que buscamos en los archivos de casos de la fiscalía, pero solo había estado allí por un periodo de tiempo muy corto, así que tratamos el caso como un robo en donde lo habían avaliado. El sargento fue a la oficina del forense para obtener un informe de la autopsia. La autopsia confirmó que Epstein fue asesinado con un arma calibre 38. Las quemaduras de la pólvora del arma alrededor de las heridas tenían de 5 a 7 centímetros de diámetro, indicando que la víctima había sido avaliada a una corta distancia. Para encontrar a los atacantes, los detectives buscaron la ayuda de una organización policíaca local. La Organización Anticrimen de Houston es una organización excelente, muy provechosa para la aplicación de la ley. Ellos ofrecen dinero para la lucha contra varios delitos en forma de recompensas y realmente hacen nuevas promulgaciones del incidente. También elaboran reconstrucciones de los incidentes, sacan boletines y logran que los periódicos los publiquen, lo que es algo muy provechoso. La policía también acudió a la prensa por ayuda,
publicando los bocetos de los sospechosos y las fotos de las bicicletas que ellos habían dejado. Instaron a quienes tuviesen alguna información a llamar a la línea directa de la detención del crimen. Las pistas podían ser anónimas y se ofrecieron recompensas por cualquier información. Obtuvimos publicidad de todos los canales. Cada uno de ellos sacó una especie de artículo, lo que resultó en una rueda de prensa muy buena. Solo días después del asesinato, la cobertura de los medios dio como resultado una pista sólida. La policía recibió una pista anónima. La persona les dio algo que ellos no tenían en el caso, un nombre. Los detectives esperaban que esto los condujera a la persona que había avaliado el fiscal de distrito adjunto Gil Epstein. Las autoridades de Houston, Texas, investigaban el asesinato del fiscal de distrito adjunto Gil Epstein. Docenas de pistas fueron ofrecidas en la línea de información, pero una finalmente dio resultados para el sargento Hub Meyer. Homicidios, Meyer. A la llamada telefónica que nos ofrece una pista y que nos hace recobrar el control, suelo llamarla la llamada mágica, porque es información que uno obtiene de ellos y que nadie más sabe, excepto los investigadores que manejan el caso. Esta persona nos dijo que un tal Mark Cotton o Mark Cobbs había hecho esto, que era un hombre negro de piel clara, que había salido en bicicleta con otro hombre negro de piel más oscura con el nombre de TC y que llevaba un arma calibre 38. Mark Cotton había usado una calibre 38 para balear al señor Epstein. Nadie sabía esto. La prensa no lo sabía. Esto nunca había salido a la luz pública y supimos que era correcto. La informante accedió a reunirse con los investigadores. Soy el oficial Huseman. Él es el sargento Meyer y queremos hacerle unas preguntas. Está bien. Ellos le mostraron un grupo de fotos recolectadas de permisos de conducir. Le pidieron que señalara al hombre que creía implicado en el asesinato. Ella inmediatamente eligió a Marcus Cotton. Es este. ¿Usted está segura? Segura. Ella había oído además que un hombre apodado el Pequeño Boo estaba ahora en posesión del arma asesina. Los detectives transmitieron la información al equipo del turno nocturno del sargento D.D. Shirley y del sargento Hal Kennedy. Típicamente en cualquier investigación de asesinato en la que se busca al culpable donde realmente no se sabe quién es el sospechoso, sobre todo en un asesinato por robo, esto suele pasarse de un turno a otro. Trabajan al principio en el caso, nunca lo abandonan. Se quedan con él todo el tiempo. Esta vez, los dos turnos trabajaron juntos en el caso para determinar la última dirección conocida de Marcus Cotton. Los detectives establecieron vigilancia en un apartamento vacío cerca de la residencia de Cotton. Esa tarde, divisaron a un hombre joven actuando sospechosamente cerca de la puerta principal del apartamento. Finalmente, el hombre entró. Minutos más tarde, los detectives vieron cómo el hombre abandonaba el apartamento por una ventana. La mochila de lona que llevaba preocupó al sargento Kennedy. Al verlo con el bolso de gimnasio, pensé que iba a dejar la ciudad. Arrestamos al hombre allí mismo. Policía, no se mueva. Deténgase ahora mismo. Ponga sus manos sobre la pared. Resultó no ser Marcus Cotton. Era un amigo de él. El bolso contenía ropa y otros artículos personales. El hombre dijo que los había abandonado en el apartamento y que solo los estaba recuperando. Los detectives interrogaron al hombre en la comisaría. Su declaración confirmó lo que habían oído antes.
que Marcus Cotton y un hombre llamado T.C. estuvieron implicados en el asesinato y que el pequeño Boo le había comprado el arma a Cotton después del tiroteo. Basándose en una pista, la policía localizó al hombre conocido como el pequeño Boo y le preguntó sobre el arma. Él había hablado con el señor Cotton y lo escuchó alardear acerca del asesinato y de haber estado en la escena. Él y TC lo hicieron y que él se había deshecho del arma y así, pero eso fue básicamente todo. Él trataba de dejar en claro que no había participado en eso y que nunca había conseguido el arma, pero sabía todo acerca de ello. ¿Lo ha visto alguna vez vendiendo armas? Pero el pequeño Boo nunca sería capaz de declarar si el caso llegaba a la corte. Unos días después de hablar con Boo por primera vez, nos enteramos de que había sido asesinado en un triple homicidio aquí en Houston. Las declaraciones obtenidas por la policía les permitieron asegurar una orden de allanamiento para el apartamento de Marcus Cotton. Cuando los oficiales entraron en el apartamento, vieron un casquillo calibre 38 a la vista y también creo que una caja de balas calibre 38. Era el mismo calibre del arma que mató al fiscal de distrito adjunto Gil Epstein. Un informante llamó para alertar que el sospechoso llamado TC podría estar en el apartamento de su tía y les dio una dirección. La mujer que abrió la puerta confirmó que su sobrino tenía el apodo de TC y que él estaba adentro. El verdadero nombre de TC era Lawrence Watson. Cuando Lawrence Watson fue arrestado por miembros de nuestra división en el departamento de su tía, comenzó a decirles cosas en relación a este delito. Él les dijo que había planeado entregarse, que quería hablar del asunto y que estaba más que dispuesto a ir a la división de homicidios y darles una declaración en relación a lo que había pasado. En su declaración, Watson se confesó culpable de estar en el estacionamiento del centro comunitario judío durante la noche del asesinato. Él dijo que vio a Marcus Cotton matar a Gil Epstein. Él disparó 2 veces. ¿En el auto? En el auto, sí. Muy bien. Pero Watson negó haber robado a Sean Carruthers. No robé a... ¿Quién dicen ustedes que fue? No lo molesté en lo absoluto. ¿Qué pandillas frecuentas? Watson confesó ser miembro de los Discípulos de los Gangsters, una pandilla violenta muy conocida en el área. El fiscal del distrito adjunto, Chuck Rosenthal, había estado siguiendo el caso. Él sabía que la declaración de Watson era fundamental para la investigación. Cuando él habló por primera vez con la policía, reconstruimos mentalmente parte de lo que pasó, sirviera esto para la corte o no, pero así supimos cuál era la verdad. La policía le pidió a la víctima de robo, Sean Carruthers, que fuera a la estación. Si es él, por favor, indíquelo por el número. Colocaron a Watson y a otros hombres en una fila de identificación para que Carruthers lo identificara. Giren a su derecha. Carruthers inmediatamente reconoció a Lawrence Watson como el hombre que le robó en el estacionamiento. Uno no olvida la cara de una persona que le pone un arma en la cabeza. Nunca lo olvidaría. Watson fue detenido sin fianza. Ahora los detectives tenían que encontrar a Marcus Cotton, el presunto asesino de Gil Epstein. Ya nos habían dicho que se estaba escondiendo y que tenía una escopeta. Nos dijeron podría matar a 2 policías antes de que lo atrapen y no volverá a prisión. Así que seguimos buscándolo, al igual que seguimos buscando el arma y seguimos hablando con posibles involucrados hasta que otra fuente nos dio información de su paradero. Una fuerza de choque rodeó el apartamento. Si Cotton estaba adentro, podría estar armado y listo para un enfrentamiento.
A finales de 1996, en Houston, Texas, el fiscal de distrito adjunto Gil Epstein fue asesinado en el estacionamiento del centro comunitario. Las autoridades creían saber dónde encontrar al presunto asesino, Marcus Cotton. Ponga las manos contra la pared. Tiene derecho a permanecer callado. Todo lo que diga puede y será usado en su contra en la corte. ¿Qué está pasando? Tiene derecho a tener un abogado presente en cualquier interrogatorio. ¿Entiende sus derechos? No sé lo que está pasando. ¿Entiende sus derechos? Lo tenemos. Está perdido. Una semana después del asesinato, la policía detuvo a Cotton sin incidentes. Mike, ¿puedes tomarle una foto a su pierna? Y déjeme ver su codo derecho. Los detectives vieron heridas en la pierna de Cotton que pudo haberse hecho la noche del asesinato cuando el testigo ocular, Sean Carruthers, golpeó al atacante con su auto. Aunque Carruthers identificó a Cotton en una fila de identificación, la guardia de seguridad del centro comunitario judío eligió al hombre incorrecto. Número 5. ¿El número 5? ¿Estás segura? ¿100%? Definitivamente. A pesar de esto, los fiscales de distrito adjunto Lucy Davidson y Chuck Rosenthal acusaron a Cotton de asesinato en primer grado. No nos preocupó que hubiese discrepancias entre Sean Carruthers y la guardia de seguridad. Carruthers obviamente tuvo una mejor oportunidad de ver a Cotton que cualquier otra persona porque él lo vio con los faros de su auto y lo golpeó. La fiscalía pensaba que su caso era fuerte. El equipo de defensa designado por el tribunal para Cotton incluía al abogado Mac Arnold. No hay mayor presión en la práctica del derecho que la representación de alguien que puede ser condenado a muerte. Los abogados civiles luchan por enormes cantidades de dinero y siempre se puede hacer más dinero, pero no se puede regenerar una vida. La estrategia de la defensa era explotar las discrepancias del testimonio del testigo ocular para crear una duda razonable en cuanto a la culpa de su cliente. El juicio comenzó en el juzgado de distrito del condado Harris el 7 de abril de 1997, 6 meses después del asesinato de Gil Epstein. Marcus Cotton estaba acusado de asesinato. El Estado buscaba la pena de muerte. Presidió el honorable Michael Max Payden. Para demostrar que Cotton era culpable del asesinato, primero la fiscalía tendría que demostrar que él estaba en la escena del crimen. Chuck Rosenthal creyó que podría hacer esto, a pesar de que los testigos oculares claves del Estado daban descripciones diferentes del asesino. Una de las cosas que con frecuencia le indico al jurado es que supongo que cada jurado del condado Harris ha visto el estadio local, pero no sé si realmente podrían describirlo. Quizás no podrían decir de qué color es o cuántas entradas tiene, pero ciertamente lo reconocerían en una fila de identificación con otros estadios. La fiscalía llamó al entrenador de sabuesos, cuyo perro había rastreado el olor del asesino. El entrenador había tomado muestras de la bicicleta del atacante. Su sabueso llevó a las autoridades por 1,5 kilómetros, pero luego el rastro se enfrió. Una vez que Cotton estuvo en custodia, un técnico forense tomó una muestra de olor suya. Video policial. Colocando esa muestra cerca de 4 muestras de distracción tomadas de hombres con características similares a las de Cotton, las autoridades realizaron un examen práctico. El perro fue capaz de identificar la muestra correcta, la que había sido tomada del asiento de la bicicleta en la escena. La fiscalía afirmó que la capacidad del sabueso de conectar las 2 muestras demostraba que Cotton estaba en el estacionamiento del centro comunitario judío durante la noche del asesinato. ¿Él entraría en una especie de estado de alerta? Pero la defensa creía que las pruebas del perro habían sido defectuosas y luchó para impedir que el entrenador de sabuesos declarara en el juicio.
Él en efecto está hablando por el perro, interpretando lo que éste le dice a través de sus acciones. Así que yo tenía que contrainterrogar una interpretación de lo que el perro decía. Cuando el juez permitió el testimonio, la defensa lo atacó. Ellos indicaron que la bicicleta no pertenecía al acusado. Él podía haberla usado, al igual que muchas otras personas. Esta bicicleta era una propiedad común, compartida con todos los que vivían en el complejo de apartamentos, incluyendo a mi cliente, Marcus Cotton. Era obvio que si Marcus Cotton había usado esta bicicleta en cualquier momento en los últimos 30 días, su olor estaría allí. El entrenador de perros admitió que el sabueso habría seguido cualquiera de los olores en la bicicleta, no solo el de Cotton. El testimonio permitió la posibilidad de que alguien, además del acusado, pudo haber ido en bicicleta al centro comunitario judío y luego huido durante la noche del asesinato. El siguiente testigo de la fiscalía era la guardia de seguridad del centro comunitario judío. Le pidieron describir lo que vio esa noche. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué hacía usted el 18 de septiembre de 1996 a las 9:45? Yo estaba en el centro comunitario judío. A las 9:45, la recepción cierra. La guardia de seguridad dijo que estaba guardando el auto eléctrico que se usaba para patrullar el estacionamiento. Levantó la mirada y vio a un hombre apuntar a otro con un arma. Solo vio el perfil del atacante y lo describió como un hombre de piel morena, aproximadamente de 1,70 m de alto, que llevaba una gorra de béisbol y una camisa de color claro. La guardia de seguridad corrió hacia la entrada trasera. Cuando entró, oyó un disparo en el estacionamiento y encontró al recepcionista llamando al 911. En el estacionamiento. Aunque la guardia de seguridad al principio fue incapaz de reconocer a Marcus Cotton en la fila de identificación, los fiscales Chuck Rosenthal y Lucy Davidson le habían dado una segunda oportunidad. Chuck y yo decidimos dejarla ver otra fila de identificación solo para ver si después de que pasara un tiempo ella estaría más dispuesta a ayudar, porque Chuck y yo siempre creímos que ella sabía quién estaba ahí en el estacionamiento, solo que tenía miedo de hacerlo. Habían pasado 5 meses después de la primera identificación. Por petición de la guardia de seguridad, la policía le pidió a cada uno de los hombres que llevaran puesta una gorra de béisbol. ¿Lo ve? Número 2. Número 2. Esta vez, ella identificó a Marcus Cotton. En su contrainterrogatorio, la defensa puso en duda la capacidad de la guardia de seguridad de identificar a Cotton en una fila de identificación, 5 meses después del delito. Ella no pudo identificarlo en una fila similar a solo 8 días de iniciada la investigación. ¿Cuál fue la diferencia entre la primera fila, donde usted no pudo identificarlo, y la segunda fila, en donde usted lo identificó? ¿Cuál fue la diferencia? Sí. No hay ninguna diferencia. Gracias. No hay más preguntas. Testigo, ya puede tomar asiento. El abogado de la defensa, Mac Arnold, sostuvo que varios factores contribuyeron para que la guardia de seguridad identificara a su cliente en la segunda fila. Para cuando ella fue a la segunda fila, el retrato de Marcus Cotton había estado en los periódicos en numerosas ocasiones y ella ciertamente sabía que él era un hombre negro, de piel clara y baja estatura. Número 2. ¿Está totalmente segura de eso? Definitivamente. Bien. Marcus Cotton fue colocado en una fila con otros 5 hombres negros, en los cuales tenían pieles más oscuras y en su mayoría todos eran más altos que él. Además de los testigos que estaban en la escena del crimen, la fiscalía también llamó a los testigos que hablaron con el acusado después de que el delito fuera cometido. Una chica de 16 años era una conocida reciente de Cotton. ¿Dónde estaba sentada? ¿Recuerda dónde estaba cuando tuvo esa conversación? Él
Estaba sentado en la cerca y yo estaba de pie en el porche. Después del asesinato, ella habló con él en una barbacoa. Le dijo que había hecho algo de lo que se arrepentía y que había matado a un fiscal de distrito. La chica también testificó acerca del posible motivo del asesinato. Ella le dijo a la policía que Marcus Cotton había admitido haber matado a Gil Epstein porque había visto su placa. En Texas, los fiscales de distrito llevan placas similares a las llevadas por los oficiales de la policía. La fiscalía pensaba que Cotton había matado a Epstein porque lo había confundido con un policía. La defensa cuestionó la credibilidad de la chica. Ella le dijo a mi investigador en una declaración grabada que Marcus nunca le había dicho nada parecido a la historia que ella luego contó en el estrado. De hecho, negó que Marcus le hubiese dicho algo como eso. La chica admitió haber mentido antes, pero insistió que ahora estaba diciendo la verdad bajo juramento. Gracias, no tengo más preguntas. La defensa encontró poco probable que Cotton admitiera tan ligeramente haber asesinado, pero los fiscales creían saber el por qué lo había hecho. Creo que él pensó que lo haría lucir muy importante con sus amigos ser la única persona que conocían que había matado a un oficial de la ley. Varios testigos declararon que el acusado poseía un arma calibre .38 semiautomática, el mismo tipo de arma que mató a Epstein. Se alega que Cotton le vendió el arma homicida a un hombre llamado Pequeño Boo, quien fue apaleado en un tiroteo aislado semanas después de haberle dicho a la policía que le había vendido el arma a alguien más. Los fiscales llamaron a la última persona que tuvo el arma. Él confirmó que antes de que la policía tomara el arma en custodia, él se le había comprado al Pequeño Boo. Nos habría gustado haber sido capaces de llamarlo al estrado porque él fue quien le compró el arma a Marcus Cotton después de haber matado a Gil Epstein. Pero suplimos eso usando a otros testigos y rastreando el recorrido del arma hasta que terminó en manos de la policía. Las pruebas de balística demostraron que esa era el arma que asesinó a Epstein. La defensa usó al testigo para establecer su teoría de que el Pequeño Boo podría haber sido el pistolero. No más preguntas. Defensa, su testigo. Ellos sostenían que el Pequeño Boo encajaba en la descripción del asesino, dada tanto por Sean Carruthers como por la guardia de seguridad. Señor Rideau, creo que usted ha identificado una fotografía como del Pequeño Boo. Sí, señor. ¿Es ese de aquí? Sí, señor. Si usted describiera a Marcus Cotton por su altura, peso, etcétera, también estaría describiendo al Pequeño Boo. Sabemos que el Pequeño Boo en cierta ocasión estuvo en posesión del arma homicida en este caso. Nos gustaría haber llamado al Pequeño Boo al estrado, pero él fue asesinado en un tiroteo sin relación con el caso. El testigo también declaró que el Pequeño Boo era miembro de los discípulos de los gángsters, al igual que Lawrence Watson, quien admitió haber estado en la escena del crimen. Llame a su siguiente testigo. La fiscalía decidió no llamar a Watson como testigo. Decidimos no hacerlo porque pensamos que el testimonio de Sean Carruthers era muy poderoso. Teníamos otras evidencias que corroboraban su identificación y pensábamos que podríamos armar el caso sin él. La defensa había respondido con habilidad a cada uno de los argumentos del Estado y había ofrecido una teoría alternativa acerca de quién había matado a Epstein. Para convencer al jurado de que Cotton era el asesino, el Estado necesitaría el irrefutable testimonio de un testigo creíble. Contaban con que el amigo de Epstein, Sean Carruthers, proporcionara ese testimonio. Marcus Cotton fue acusado de pena capital por la muerte del fiscal de distrito adjunto Gil Epstein. Los fiscales tenían pocas pruebas físicas para conectar a Cotton con el crimen. Ellos dependían del testimonio del testigo ocular Sean Carruthers, un amigo de la víctima que estaba con él momentos antes de los disparos y quien había estado cara a cara con el asesino. Carruthers declaró que había golpeado al pistolero con su auto la noche del asesinato y creía poder identificarlo. ¿Podría indicarnos quién es él y una prenda de vestir que lleve puesta?
Es aquel hombre de allá con la corbata roja. Supongo que usted sabe por qué está aquí. A diferencia de muchas de las personas que implicaron a Cotton, Carruthers se rehusó a aceptar el dinero de la recompensa. Los fiscales pensaban que esto lo hacía más creíble frente al jurado. Nadie debería sacarle ganancias a la muerte de otra persona. Sentí que eso sería como darle una bofetada en el rostro a Gil. La defensa decidió no interrogar a Sean en la fase de contrainterrogatorio. ¿La fiscalía tiene más testigos? No más testigos, su señoría. Y con esto el estado de Texas termina su caso. Defensa, ¿puede presentar su caso, por favor? Su señoría, la defensa desea llamar a Sean Carruthers. Ahora es el turno de la defensa para presentar su caso. El llamar a Carruthers al estrado fue un movimiento sorpresivo. La defensa sostenía que el testigo solo vio brevemente al pistolero, y esto le impedía identificar a Cotton como el asesino con total certeza. Carruthers ni siquiera estaba seguro de qué raza era el pistolero. La persona que usted identificó esa noche, ¿cuál cree que era su raza? Cuando digo eso, me refiero a la persona que usted identificó como el señor Cotton. Bien, al principio pensé que él era latino o blanco. ¿Cuál piensa que es? La defensa indicó que la fila en la cual el testigo identificó a Cotton no incluyó a ningún latino o blanco. Bien, señor Carruthers, ¿cuántas veces le dijo a los miembros del Departamento de Policía de Houston que pensaba que no podía identificar al hombre de piel clara? Creo que en una ocasión. No tengo más preguntas para su testigo. El abogado de la defensa, Mac Arnold, llamó al estrado al padre de Marcus Cotton para que explicara las heridas encontradas por la policía en la pierna de su hijo. La fiscalía creía que las heridas habían sido causadas cuando el acusado fue golpeado por el auto de Carruthers. El hecho de que Marcus tenía heridas debía ser refutado. Si él no tenía ninguna explicación acerca de esas heridas y estas eran consistentes con el tipo de heridas que había recibido al ser derribado de una bicicleta, indicaría que él había estado en la escena del crimen esa noche. El padre de Cotton declaró que alrededor del momento del asesinato, él y su hijo hicieron una carrera escaleras arriba en su complejo de apartamentos. Él resbaló. Se lastimó la pierna izquierda y su codo derecho. Así que él resbaló y se cayó en la escalera. Sí, señor. El padre de Marcus Cotton obviamente lo amaba, se preocupaba por él y quería protegerlo. Y lo que tratamos de hacer era indicarle eso al jurado. La defensa llamó a varios policías al estrado. Unos declararon que las huellas digitales de Cotton nunca fueron encontradas en la escena del crimen, en el auto de Epstein o en el arma homicida. Llamaron al sargento de policía Hal Kennedy, quien había detenido a un hombre fuera del apartamento de Cotton. ¿Y usted notó algo sospechoso? Al allanar el apartamento, la policía recuperó un casquillo de bala calibre .38. Las pruebas de balística lo conectaron con el arma homicida. No más preguntas, su señoría. La defensa afirmaba que el hombre apresado fuera del apartamento tuvo la oportunidad de plantar el casquillo como parte de un plan para culpar a Cotton del asesinato. Después de 4 días de testimonios, ambos lados descansaron. Se levanta la sesión. El jurado comenzó sus deliberaciones. Deliberaron durante 21 frustrantes horas. Luego le escribieron una nota al juez Max Padden. Esto es del jurado. Oh, gracias. El juez se enteró de que el jurado estaba totalmente estancado. Llame a la defensa y a los fiscales y tráigalos de vuelta a la sala del tribunal. Sí, señor. Si no podían llegar a un veredicto, Marcus Cotton saldría libre. En Houston, Texas,
Marcus Cotton era procesado por el asesinato del fiscal Gil Epstein. Pueden sentarse. Después de 21 horas de deliberaciones, el jurado le informó al juez que estaban estancados. Uno de los jurados había rechazado deliberar y los demás habían llegado a un veredicto. El juez no tuvo otra opción que declarar el juicio nulo. Un segundo juicio fue programado para comenzar 7 meses más tarde. Esto le dio tanto a la fiscalía como a la defensa tiempo para refinar sus casos. Los fiscales quisieron llamar a los mismos testigos, además de Lawrence Watson, el hombre que admitió haber estado en la escena del crimen. Sean Carruthers había sido robado por Watson durante la noche del asesinato. Los fiscales buscaron su permiso antes de ofrecerle a Watson un trato. Él accedió. Siempre pensé que aún había esperanzas para el señor Watson. Pero el señor Cotton, por otra parte, cuando lo escogí en la fila y lo miré a los ojos, presentí que estaba totalmente perdido y que no había ninguna esperanza para él. Los fiscales Chuck Rosenthal y Lucy Davidson llevarían a otro testigo ocular al estrado. Ofrecimos darle a Lawrence Watson un cargo por robo agravado por el robo de Sean Carruthers y recibiría una condena de prisión de 10 años al declararse culpable. Sin embargo, el trato dependía de que el testimonio de Lawrence Watson fuera verídico. En el segundo proceso, Watson declaró que él y Cotton habían estado buscando a alguien a quien robar en el estacionamiento del centro comunitario judío. Ellos vieron a Sean Carruthers. Watson dijo que el acusado lo incitó a robar al hombre. ¡Date prisa! Él declaró que luego condujo su bicicleta hasta el auto de Gil Epstein, en el que estaba Cotton. Cuando usted se acercó, ¿qué vio? ¡Dámelo, viejo! ¡Dámelo! ¡Dámelo! Vamos, no tengo tiempo. ¿Dónde está? Lo tengo delante. Vamos, levántate. Date prisa. Epstein le dijo que no tenía dinero, pero tenía algo realmente valioso en el auto que Cotton quería. ¡Date prisa! ¡Vamos, viejo! Epstein buscó el artículo, pero no podía encontrarlo. ¡Oye, alguien viene! ¡Ve a matarlo! No, no voy a matar a nadie. ¡Que lo mates! ¡No voy a matar a nadie! ¡Vamos, date prisa! ¡Date prisa! El abogado de la defensa, Mark Arnold, inmediatamente puso en duda la credibilidad de Lawrence Watson. Ciertamente queríamos que el jurado supiera que él había mentido bajo juramento cuando dio su primera declaración y que nuevamente estaba allí hablando bajo juramento. Watson confesó ser miembro de la pandilla de los discípulos de los Gunsters y dijo que Marcus Cotton no lo era. No que yo sepa. La defensa sostenía que Watson había cometido el asesinato con un miembro de la misma pandilla a quien ahora estaba protegiendo. ¿Y usted admite haber mentido en su testimonio inicial? Ellos indicaron que el castigo de un pandillero por delatar a un miembro era la muerte. Después del testimonio de Lawrence Watson, le entregaron el caso al jurado. ¿La fiscalía tiene alguna objeción en este momento? Esta vez, el jurado solo deliberó 58 minutos. Encontraron a Marcus Cotton culpable de pena capital. Fue condenado a muerte. Para Chuck Rosenthal y Lucy Davidson, este era el final de una larga lucha por encontrar la justicia para un compañero fiscal.
Aquí en el condado Harris, los fiscales llevamos placas y eso fue lo que lo mató. Lamento no haberlo conocido. Él hizo lo mismo que nosotros. Creyó en el sistema de justicia y me alegra que el sistema funcionara para Gil de la forma en que lo hizo.